Hola estimados colegas, espero que estén bien cada uno de ustedes junto a sus familias en estos fríos y lluviosos días, ya estando en invierno y ya comenzando el mes de julio. Ya estamos pasado la mitad del año, estamos comenzando la otra mitad, así que espero que estén bien tomando los resguardos necesarios. Desde acá de cajón les envío un tremendo abrazo a cada uno de ustedes. Quiero compartir brevemente un devocional que que hace referencia a la celebración que tuvimos el día 29, que fue la conmemoración católica, ¿cierto?, en el calendario de San Pedro y San Pablo, ¿ya? Y en realidad no voy a hablar mucho respecto a las personas que eran ellos, porque me imagino que también ustedes, la mayoría, debe saber cuando se refiere uno a Pedro y a Pablo, pero de todas maneras, si ustedes quieren indagar un poco más, ahí en este caso la labor, la tarea, ¿cierto?, de poder revisarlo bien. Así que solamente voy a mencionar algunas características, algunos episodios brevemente de ellos, eh, mientras compartían la labor de evangelizar, la labor que el Señor les había encomendado, y que eso, digamos, después dejó un tremendo precedente 2000 años después. Ellos siguen siendo referentes por sus cartas y por los hechos que ellos hicieron, por la fe que ellos manifestaron y la obediencia a Dios. Quiero citar dos versículos de la Escritura, o dos partes de la Escritura. Uno es 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10, y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice Pablo, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero citar también otra parte de la Escritura, en Gálatas, donde también escribe Pablo, pero una situación que tuvo con Pedro. Y dice: pero cuando, esto aquí en el capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, comía con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero después que vinieron los de parte de Jerusalén, los judíos, se apartaba de ellos, porque tenía miedo de ellos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quise citar estos dos episodios, ¿ya? Porque quiero señalar lo siguiente. Eh, Pedro y Pablo tenían dificultades, Pedro y Pablo eran personas que tenían debilidades, Pedro y Pablo eran personas comunes y corrientes como nosotros, pero tenían una labor encomendada de parte de Dios. Con sus defectos y virtudes, ellos se entregaron a Dios y trataron de cumplir la labor que Él les dijo, que Él les encomendó. Y esto fue muy latente en la vida de ellos. Y si uno lee, ¿cierto?, Pablo era un perseguidor de la iglesia. A muchos llevó a la cárcel, a muchos arrastraba él mismo. Él estuvo frente a la ejecución del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y, y señalo todo esto porque Pedro negó al Señor. Entonces, mm, aquí se manifiesta el perdón de Dios, la gracia de Dios, que Él no llama a personas perfectas porque no existen las personas perfectas. Cada uno de nosotros ha pasado tribulaciones, ha pasado problemas, ha pasado situaciones muy difíciles en la vida, algunos en mayor o menor medida, ¿cierto?, en mayor grado o menor grado de dificultad, pero lo importante es cuán dispuestos estamos nosotros a entregarle nuestra vida con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, al Señor.
cuán dispuestos estamos de decir, Señor, toma tú el control de mi vida. A pesar de cómo soy, porque Dios conoce quiénes somos, Dios sabe lo más oculto de tu corazón, lo conoce, los hechos que tú has cometido también los conoce, eh, el amor que tú tienes, el odio que tú tienes, el dolor, la angustia, todo lo que tú sientes y experimentas, Dios lo sabe. Pero para poder sentirse pleno y feliz es necesario entregarse en las manos de Dios. Y estos hombres de Dios tenían problemas, no estaban exentos a cometer errores. Pablo dice, yo estuve orando al Señor 3 veces por esta debilidad. Ahora, muchos interpretan la debilidad como alguna enfermedad, que algo no le permitía, ¿cierto?, estar bien, pero en realidad no hay mucha claridad. También puede haber sido algo que él hacía, algún problema que tenía. Él mismo dice, yo trato de hacer las cosas que quiero hacer y no las puedo hacer porque eso que no debo hacer, eso es lo que hago. Y lo que tengo que hacer no lo hago. Hay una lucha espiritual en su cuerpo, en su ser, que vivimos todos nosotros, querer hacer lo correcto y no poder hacerlo. No poder hacerlo porque decidimos no hacerlo, hacer lo malo. Eh, Eso Pablo lo experimentaba, pero él dice que recibe una palabra de Dios, oye, perfecciónate en mi debilidad, fortalécete, sé fuerte en mí, no en tus propias fuerzas. Y el apóstol Pedro, que fue un tremendo hombre de Dios, cometió muchos errores, negó al Señor, y el Señor lo perdonó, y su ministerio fue tremendo, o sea, su labor en el Señor fue tremenda. Y estando también trabajando en el Señor, también tuvo un problema porque simulaba, ¿cierto?, estar con los gentiles y después cuando llegaban los judíos, él comenzaba a judaizar, ¿cierto?, negaba a los gentiles. Entonces ahí tuvo una diferencia, tuvo que ser confrontado públicamente con Pablo, otra persona que tenía problemas. Entonces, estos tremendos hombres de Dios, estos pilares del cristianismo, que hasta el día de hoy han marcado nuestra forma de hablar, nuestra forma de concebir el Evangelio, concebir al Señor, entender lo que el Señor hace, ellos tenían tremendos problemas, como tú y como yo, y quizá más graves aún. Lo importante es que Dios nos perdona, nos limpia, su palabra dice que nos lava, nos limpia, nos perdona, nos establece, nos ayuda a crecer, todas las cosas nos ayudan a bien estando con Él, haciendo su voluntad. Entonces, queridos colegas, si estás pasando alguna necesidad, si realmente eres preso de tu propia personalidad, de tu propia forma de ser, de tus propias emociones, que muchos lo somos, yo también, la única respuesta que tenemos es construir nuestra vida en base o en referencia a Jesús, ser como Jesús, estar a la altura de su personalidad, que Él sea nuestra referencia para poder moldear nuestra vida, para darle forma como la forma de Jesús. Esa es la única manera. Pedro y Pablo hasta el día de hoy son recordados a tal punto que hay un día feriado y un día en que no se trabaja, porque se recuerda a estos hombres de Dios que tenían todas estas dificultades, pero que ellos marcaron la diferencia y aún así el hecho de haber hecho la voluntad de Dios los dejó enmarcados en la historia. Hasta el día de hoy inclusive hay un día en el año en que no se trabaja por conmemoración a ellos. Así que Dios puede hacer tremendas cosas contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Espero que este mes que comienza sea de bendición para cada uno, para los que están haciendo turnos, que también me va a tocar y nos va a tocar a todos. Que Dios nos cuide, nos proteja, nos ampare, ¿cierto? Y bueno, esperemos que esto pase, tenemos la esperanza de que esto en un momento va a tener que pasar y vamos a poder saludarnos con un abrazo, con el estrechón de manos, ¿cierto? Vamos a poder conversar cerca y poder nuevamente compartir y seguir nuestra rutina. Que Dios les bendiga. Saludos desde acá, desde Cajón. Y buenas noches.